Escucha el podcast de Ecotono. Este programa se emite los martes a las 3:30 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo mundo de música e información. Cadena Radio Universidad y para la Naturaleza presentan Ecotono, un espacio radial donde intérpretes de la naturaleza y sus invitados interactúan compartiendo su conocimiento para ayudarnos a experimentar las islas de Puerto Rico desde la perspectiva de sus ecosistemas. Mi nombre es Débora Rodríguez y soy una voz para la naturaleza. Les doy la bienvenida a Ecotono, un espacio radial en el que los invitamos a escuchar con curiosidad el mundo natural de nuestras islas y a religar sus días con lo que ocurre en él. Calibren bien sus sentidos, que ahora vamos a experimentar la naturaleza de una manera diferente. Hasta hace unas semanas, El Nuevo Día, periódico de circulación nacional en Puerto Rico, reseñaba que según el más reciente informe del Monitor de Sequía de Estados Unidos, las condiciones de sequía severa en Puerto Rico continúan ampliándose. Hasta el 18 de julio, el 14.70% del territorio de Puerto Rico está bajo sequía severa. 15 municipios localizados al sur y suroeste de la isla son los afectados. El Monitor de Sequía de Estados Unidos estima que 1.464.180 personas viven en las áreas afectadas por la falta de lluvia. De pronto, cayó un aguacero. Y otro. Y así, la humedad y los pronósticos del tiempo han ido anunciando la llegada de la temporada de lluvias. Eso no quiere decir que nos libramos de la sequía. En los últimos años se han visto cambios en los patrones de precipitación. Aunque en Puerto Rico puede llover todo el año, históricamente se espera que llueva con mayor frecuencia entre mayo y noviembre. Pero cada vez la temporada de lluvias comienza más tarde y dura muy poco. Este año, por ejemplo, comenzó más cercana a los meses de julio y agosto, y ya veremos hasta cuándo se extiende. Los días de lluvia suelen cambiar nuestra logística diaria. Vestimos diferente, llevamos poncho o paraguas en la mochila, y a veces tenemos que cambiar de ruta. Entonces, ¿cómo afectará la lluvia a los seres vivos como las plantas? Eugenio Santiago nos cuenta. Estamos en el Jardín Botánico Sur del Río Piedras, un lugar donde muchas especies raras y exóticas se han adaptado al clima de Puerto Rico. Llegamos aquí porque Eugenio es director del herbario del Jardín Botánico de la Universidad de Puerto Rico y también catedrático en el recinto de Río Piedras. Él es un hombre de estatura media, una barba abundante y ojos verdes. Por más de 3 décadas se ha dedicado a estudiar las plantas. Él inicia nuestro recorrido diciendo que al igual que nosotros, las plantas se reproducen, necesitan nutrimentos, necesitan agua, crecen, es decir que son organismos vivos. Las plantas poseen diferentes estructuras que tienen diferentes funciones. Ese funcionamiento de agua es fundamental para los procesos de las células, ¿verdad? La célula es lo que un edificio sería un ladrillo o sería un bloque. El cuerpo de un organismo está compuesto de células y dependiendo la parte o la región del cuerpo, si es la raíz o si es el tallo, si es las hojas, pues hay células de diferente tipo que ayudan a cumplir las funciones particulares que necesita el organismo. Por ejemplo, en las raíces se absorbe agua y minerales del ambiente exterior y esa agua y esos minerales se mueven, se conducen a través del tallo por células especiales. Una suerte de tuberías, ¿verdad? Sus células que unidas forman una especie de tubería para mover el agua a diferentes partes, las diferentes partes del cuerpo, las hojas, por ejemplo, y allí en las hojas el agua forma parte de esos procesos celulares que envuelven atrapar luz solar, energía solar y una serie de reacciones que se conocen como fotosíntesis, que no es otra cosa que una serie de reacciones donde hace falta o se envuelve el uso de energía solar, se atrapa y se convierte en energía bioquímica, se utiliza carbono, ¿verdad? Atmosférico. Al final del día lo que se produce son moléculas que permiten construir el alimento. Se produce
alimento para la planta y eventualmente ese alimento también pasa a la cadena alimentaria a otros organismos como los animales, etc. Desde pequeños nos enseñan que las plantas absorben agua a través de las raíces, pero en realidad el proceso es más complejo que eso. En las hojas hay intercambio de gases por unas aperturas, ¿verdad?, que se llaman las estomatas, además de entrada de oxígeno o salida de oxígeno y dióxido de carbono, intercambio de gases. Cuando el sol da en las hojas hay pérdida de agua, ¿verdad? Hay pérdida de agua y eventualmente esa pérdida de agua, esas moléculas de agua que salen por evaporación, la planta tiene, el cuerpo de la planta o el tejido de la hoja tiene que reemplazar esas moléculas de agua y eventualmente hay un efecto de reemplazar esas moléculas con agua que había en el mismo cuerpo vegetal y se produce un proceso que se conoce como la teoría de tensión, cohesión, adhesión. Eso es básicamente física, que mientras va saliendo agua explicado sencillo, mientras va saliendo agua por las hojas, eventualmente se va alando moléculas de agua hacia arriba para reemplazar esa agua que se pierde y el agua va moviéndose, ¿verdad?, de la parte baja del tallo hacia arriba, etcétera. Eso en términos sencillos. En pocas palabras, el agua siempre está moviéndose de la parte de las raíces al tallo, a las hojas, etcétera, y parte de esa agua se va perdiendo por las hojas. Va entrando agua, va saliendo agua. Claro, y esa agua también pasa o se distribuye por las células para que se formen los procesos celulares que hagan falta y para los procesos de producir alimentos, etcétera. Aunque hay factores como el clima y el tipo de especie, el cuerpo de las plantas está compuesto en un 90 a un 95% de agua. El agua es fundamental para la vida y por eso el agua es importante que esté disponible para las plantas y por eso en las temporadas de lluvia y de sequía es tan importante para las plantas, ¿verdad?, que haya acceso a esa agua. O no. En la temporada de lluvia, ¿verdad?, se accede a esa agua, que es importante como acabo de explicar, pero en las temporadas secas, pues hay mecanismos o la planta busca maneras de poder lidiar con esa pérdida de agua o con esa falta de agua que tiene en el cuerpo. En algunos casos, por ejemplo, en ambientes extremadamente secos, constantemente secos, como los desiertos, como los bosques secos, las zonas secas, plantas que crecen en esos tipos de ambientes han a lo largo del tiempo desarrollado adaptaciones particulares, incluso extremas, para evitar la pérdida de agua. Por ejemplo, cuando pensamos en un desierto o una zona seca, nos llega a la mente las cactáceas, los cactus. Los cactus son un buen ejemplo de unas adaptaciones a vivir en un ambiente de poca agua, caso extremo, donde los cactus, para evitar esa pérdida de agua en las hojas que había mencionado previamente, se ha disminuido el área de exposición al sol, ¿verdad? Uno puede ver la hoja como si fuese un panel solar donde se recibe luz para hacer fotosíntesis, que tiene el reto de también exponerse al sol y perder agua, ¿verdad? Hay como una ganancia y una pérdida. Aquí el asunto es que no haya exceso de pérdida de agua. A las 9 se atrape luz. Si uno reduce el área de las hojas, uno disminuye la posibilidad de exceso de pérdida de agua, sobre todo en lugares secos. Y en los cactus ha habido una transformación de las hojas a las espinas. En los cactus, las hojas son las espinas. Básicamente las espinas son hojas modificadas donde ha habido esa reducción. Claro, hay una serie de funciones como fotosíntesis que se hacen en las hojas. El área no está allí en las cactáceas, así que todos los pigmentos, toda la maquinaria biológica o bioquímica para hacer la fotosíntesis, entonces pasa a estar en el tallo. Por eso es que los tallos en las cactáceas son verdes, ¿verdad? Además de esa adaptación de las espinas, el hecho de que los cactus tienden a ser gruesos, gordos, lo que se conoce como suculentos, ¿verdad? En este caso no es que sepan buenos. El término suculento se utiliza mucho en botánica para referirse a esas plantas que producen muchas capas de células para, entre otras cosas, acumular agua. Ese es el caso, por ejemplo, de la sábila, ese es el caso de los cactus.
el caso de los magueyes o los agaves. Muchas plantas de bosque seco tienden a tener hojas gruesas o tallos gruesos, suculencia, y es para tener reservas de agua. Las plantas viven en lugares más húmedos y también tienen adaptaciones para manejar el exceso de agua. Hay plantas que tienen la capacidad incluso de tolerar, de vivir en lugares saturados de agua, donde hay exceso de agua. Por ejemplo, el árbol de Pterocarpus, el palo de pollo, es un árbol que crece en lugares donde hay estacionalidad, donde hay exceso de agua, ¿verdad? En algunos árboles costeros que ya no solo de lluvia, sino también de marea, tienes algunos de los mangles que pueden crecer en lugares estacionales, etcétera, de agua, en este caso salobre, y algunas de las especies de mangles producen, por ejemplo, estructuras que se llaman neumatóforos, que son proyecciones que salen del suelo hacia arriba, la raíz, para poder hacer intercambio de gases, a pesar de que la raíz está debajo de agua, todavía esos neumatóforos sobresalen del agua y permiten que haya intercambio de gases. Muchas plantas, incluso en el diseño de la hoja, uno puede ver diseños que ayudan a lidiar con el exceso de lluvia. Cuando uno ve, estoy pensando ahora en especies de bosque lluvioso, hay especies que tienen la punta de la hoja, lo que se llama el ápice o la punta, a veces bien alargada, ¿verdad? Se entiende que hay una física relacionada o envuelta a esos ápices o esas puntas alargadas para mejorar la escorrentía de las gotas de agua de la lluvia. Eugenio nos cuenta que aunque en Puerto Rico el clima es muy similar durante todo el año y no hay estaciones muy marcadas, aquí en el trópico, en nuestro caso incluido, la estacionalidad realmente lo que lo marca sobre todo es los periodos de lluvia, la presencia de agua o la presencia de lluvia. El agua es importante para la vida, como mencioné en las plantas, y desde el punto de vista de reproducción, por ejemplo, cuando uno estudia lo que se conoce como la fenología en la botánica es el estudio de los patrones de producción de estructuras a través del tiempo en las plantas, específicamente floración, flores, que son estructuras reproductivas, producción de frutos, que son flores cuando han habido cuando ha habido polinización y fecundación, las flores eventualmente dan pie a la formación de frutos, y también a veces la formación de hojas. Hay plantas que en cierta época del año no producen muchas hojas, pero hay otras que empieza a haber una producción súbita de hojas. Querido Radio Escucha, ¿recuerdas cuando la maestra te pidió que sembraras 3 semillas de habichuelas? Las pusieras en lugares diferentes y observaras su crecimiento. Luego, tenías que decir cuál plantita crecía más rápido o más lento, poniendo atención a la cantidad de luz y de agua que recibían. De eso se trata la fenología, de observar el comportamiento de las plantas en diferentes factores abióticos que generan el clima, tales como la temperatura, la cantidad de luz o viento y la precipitación, entre otros. Eugenio, ¿cómo el clima de Puerto Rico impacta la fenología de las plantas nativas? Unas especies de la flora de Puerto Rico están adaptadas a florecer en periodos secos, como por ejemplo el pavo de violeta, y alguna de la interpretación que uno tiene sobre el tema es que estas especies suelen estar polinizadas por insectos, y los insectos no son muy buenos polinizadores, no tienen mucha actividad cuando hay mucha lluvia, cuando hay agua, tienden a no ser muy activos. Si el clima es un poco más seco, son más activos. La polinización es el proceso donde se mueve el polen, que es de la parte masculina de la flora a la parte femenina, y ese proceso hace falta para que se cuaje, para que se desarrollen los frutos, y andando el tiempo se va desarrollando ese fruto, se van desarrollando las semillas en ese fruto, y cuando el fruto está maduro y va a caer está en algunos casos ya estamos casi a punto de comenzar la temporada de lluvia. Eso es lo que hemos observado en otra especie endémica de Puerto Rico, el matabuey, que es un árbol endémico de Puerto Rico que también florece en época seca. Florece a principios de los primeros meses del año, enero, febrero, sobre todo febrero, marzo. Esta es una especie que la polinizan las reinitas, las aves y también abeja común, abeja de miel europea, y el fruto se va desarrollando, es una vallita que se va desarrollando, y cuando empieza a producirse o caer en abril para mayo, esa semilla eventualmente va a necesitar un microclima en la parte de abajo del bosque más húmedo, etcétera.
y casi está justo en el momento de que empiece la temporada de lluvia, y esa plantita cuando germina casi tiene garantizado que va a haber agua, ¿verdad? Se entiende que se interpreta como una adaptación a eso, a esa dinámica de la producción de lluvia. Hay otras especies que comienzan a florecer ya en el verano cuando hay agua, y esa agua parte del proceso que necesitan para florecer, por ejemplo la palma real, y se producen los frutos más tarde en el año. Hay especies que florecen durante todo el año, florecen y fructifican durante todo el año, y a veces tienen como unas explosiones de flores cuando hay de momento lluvia. Es decir, que el comportamiento de la floración y la fructificación de las especies es bien variable. Hay diferentes tipos de adaptaciones a estos cambios o a esta disponibilidad de agua. Pero lo cierto es que hay unas estacionalidades en términos del agua y de la lluvia. Así que cuando si uno ve una gráfica o si uno analiza unos datos de producción de precipitación, uno puede también comparar esas alzas y esas bajas de precipitación con esas alzas y esas bajas de floración y fructificación, y uno podría comparar si hay una relación, si hay una causa y un efecto, si hay una relación entre la lluvia y la producción de flores, que vaya a subir o vaya a disminuir, y la producción de frutos. Y eso en parte es lo que estudia la fenología. Cuando uno estudia fenología, uno trata de entender esos comportamientos a raíz de esos factores ambientales. En Puerto Rico hay diferentes clasificaciones de bosques, dependiendo de la temperatura, la humedad, cantidad de viento y lluvia que prevalece en su región. De esas clasificaciones surgen los bosques secos, bosques húmedos, bosques costeros y ribereños, entre muchos otros. Muchos de esos bosques, esas clasificaciones que tú comentas, tienen mucho que ver con los patrones que ya se conocen de lluvia. Y con y con elementos de temperatura y cuál es la tasa de pérdida de agua, etcétera. O sea que hay una serie el principio de cómo funciona la temporada de lluvia y de sequía a través del año, y las temperaturas de alguna manera ayudaron a definir esos tipos de vegetación. Es decir, que cuando se diseñan esos sistemas ya se incorpora ese efecto. Puerto Rico no lo puede ver como, ¿verdad? La isla tiene la cordillera central que corre de este a oeste, tiene dos pequeñas, ¿verdad? dos cadenas de montaña más pequeñas, como el Luquillo y la Sierra de Luquillo y la Sierra de Calley, y los vientos alisios que soplan del norte-noreste, traen aire húmedo, ¿verdad? Que ese aire húmedo llega y choca con las montañas. La primera, el Luquillo, la precipitación, no, claro, la precipitación más alta reportada en Puerto Rico en zonas de la Sierra de Luquillo, pero también toda esa banda norte, toda esa pendiente norte de las cordilleras reciben más viento húmedo, y hay precipitación. Una vez los vientos mueven ese aire hacia la banda sur, pues ya no hay tanta agua y se hace el efecto de sequía que uno ve en la parte sur de la isla. Eso, la mejor forma de observarlo es cuando uno va manejando la carretera. Si uno maneja, por ejemplo, de San Juan a Ponce, cuando uno sube, luego de pasar el monumento al Jíbaro, toda esa zona de Caguas, Calley, Ay Bonito, todo eso es húmedo. Cuando llegas allá arriba, a la altura casi de Salinas, y empiezas a bajar la famosa cuesta de Salinas, cuando estás hacia el sur, a la banda sur, ahí tú notas ese efecto ambiental. Además de estas clasificaciones de bosques, hay otros tipos de ambientes con condiciones muy particulares. Digamos que dentro de un ecosistema con un clima determinado tienen un microclima. Un microclima es un término que se utiliza, ¿verdad? Para entender esos factores que no son abióticos, que son físicos, por ejemplo, temperatura, humedad, lluvia. También incluso se puede hablar son ¿verdad? Climas, ¿verdad? Pero si uno habla de microambientes, también puede haber elementos. Uno podría incorporar el elemento de los minerales o del sustrato del lugar donde está creciendo, que puede haber una combinación de condiciones particulares en un lugar bien definido que permitan que una planta pueda ser
exitosa en particular. Un poco el término de microclima o microambiente está relacionado a esa combinación de condiciones particulares. Usualmente estamos hablando en extensiones o espacios particulares definidos que son importantes. Si le echamos un vistazo a la flora, en estos microclimas viven algunas especies que son bien limitadas en distribución y que su distribución está en gran medida determinada por la accesibilidad de lluvia, ¿verdad? Cuán accesible está la humedad. En esto pienso en los helechos, por ejemplo, y pienso también en los briófitos. Los briófitos son los musgos, el grupo que tiene los musgos y todos los otros grupos aliados. Nosotros, para tener una idea, la flora de Puerto Rico tenemos sobre 300 especies de helechos nativos, bastante, y musgos y grupos aliados tenemos cerca de 500 especies. Es decir, que la flora de lugares húmedos, que en este caso no estoy hablando de árboles, estoy hablando de otros grupos importantes de la flora, importantísimos, son bastante diversos. Estamos hablando de como 800 especies, casi 1000 especies, poco menos de 1000 especies, que están en gran medida determinados por la humedad. Eugenio, ¿y qué ocurrirá con los cambios en los patrones de precipitación que hemos visto en los últimos años? La proyección es que en el Caribe el efecto del cambio climático va a ser que vamos a tener más periodos de sequía, periodos más secos, más extensos, y en general los ambientes van a ser más secos. Así que estamos hablando de que hay una reducción en las extensiones de hábitat de esas especies y potencialmente podríamos tener especies que se extingan o que estén en inminente peligro de extinción por pérdida de hábitat. En este caso no fue porque se cortó el hábitat, es porque el cambio climático redujo las condiciones para que ellas pudieran crecer. De otra parte, si son ambientes más secos, podría haber la oportunidad para que a especies de ambientes secos que crecen ahora en ciertos lugares en Puerto Rico puedan extender su distribución. Por ejemplo, hay especies de árboles nativos como el almácigo, el tintillo y la cobana negra que se dan mejor en áreas secas. Sin embargo, una gran cantidad de musgos dependen de las montañas húmedas para sobrevivir. Eso quiere decir que las montañas, los lugares de alta elevación que reciben mucha precipitación, es donde van a estar concentradas esas especies. Y claro, cuando tenemos estos periodos de sequías extremos, esas especies tienen adaptaciones para lidiar con esas sequías, pero cuando son extremas y con lo que estamos viendo de cambio climático, pues hay un poco de incertidumbre de saber cuánto estas especies van a poder lidiar con estos escasos extremos. A futuro, una proyección de cambio climático, en el caso del Caribe se dice que vamos a tener periodos de sequía más extensos de los que tenemos. Así que ese patrón que yo te estaba comentando anteriormente, del principio del año seco y luego en mayo viene la lluvia, etcétera, pues se piensa que el cambio climático lo va de alguna manera a alterar, y la predicción es que va a haber periodos mucho más extensos de sequía, periodos de lluvia más cortos pero más intensos, y hay una pregunta que a nivel de hábitats particulares, como los hábitats húmedos de las montañas, si va a haber una reducción en esos hábitats y si todas esas especies van a poder lidiar con esa reducción o esa fragmentación o reducción del hábitat. O sea que los hábitats muy húmedos de las altas montañas son islas que se están reduciendo en tamaño, así como pensamos que el cambio climático sube el nivel del mar y las islas están a punto de tener problemas en sus costas. Podríamos ver los ambientes de las montañas húmedos como si fueran islas dentro de la isla. Y ese cambio climático con sequías extremadamente extensas o hábitats que eventualmente, que antes eran húmedos y ahora van a ser más secos, se podrían ver como islas que se van a hacer más pequeñas, etcétera. Y entonces el ambiente disponible para esas especies como musgos y helechos es un poco complicado, ¿verdad? Eugenio lleva mucho tiempo estudiando la flora nativa de Puerto Rico. Además, es un gran amigo y colaborador de Para la Naturaleza. Con su apoyo, la organización ha desarrollado diferentes iniciativas para promover la propagación de árboles nativos endémicos y raros. Para la Naturaleza tiene un compromiso a través de mucho tiempo, ya casi medio siglo,
sobre la protección de áreas naturales en Puerto Rico y elementos culturales relacionados también a la naturaleza y la huella del hombre en esos escenarios naturales de nuestra isla. Un aspecto importante de Para la Naturaleza es el programa Viveros para la Naturaleza, que ha sido muy exitoso, sobre todo propagando especies nativas de la flora de Puerto Rico. El programa comienza luego los viveros comienzan luego del huracán Hugo en 1989. Ahí comienza todo. Y el programa ha sido muy exitoso, se ha extendido y luego de los huracanes Irma y María se lanza una serie de iniciativas de reforestación y propagación, incluye entre otros el programa Habitat, también esta iniciativa que se llama Ciudadanos Científicos, que hay un interés de la ciudadanía de incorporarse a la fuerza de propagación y de conservación de los ambientes naturales. La ciudadanía está lista, está preparada, y una de las ofertas que tiene Para la Naturaleza es Ciudadano Botánico. ¿Qué hacemos en Ciudadano Botánico? Bueno, en Ciudadano Botánico ayudamos a diseminar conocimientos sobre la flora de Puerto Rico y sobre cómo funcionan las plantas, etcétera. También se hacen actividades, por ejemplo, relacionadas a la recolección de frutos y semillas para la propagación. Una de las actividades que hemos estado haciendo es incorporar o recopilar información sobre la fenología, lo que estábamos hablando hace unos minutos de el conocimiento que hay en la literatura sobre la producción de flores y frutos, que se ha documentado, pero hay muchas especies de la flora para los cuales todavía no entendemos bien cuál es su conducta, ¿verdad?, de reproducción de flores y frutos. Y eso es importante porque si hay un programa de propagación, hay que ir al campo a buscar frutos o semillas para propagación. Hay que entender en qué periodo del año encontrarlo. Los conocimientos de Eugenio y el equipo de Para la Naturaleza sobre la propagación de especies de árboles nativos y endémicos fueron plasmados en el Manual para la Producción de Árboles y Arbustos Nativos de Puerto Rico. El contenido de esta publicación fue recopilado justo antes de que los huracanes Irma y María causaran daños severos a los bosques de la isla, por lo que representa una gran aportación a los esfuerzos de reforestación del país. El manual fue desarrollado con una subvención del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y el Servicio de Conservación de Recursos Naturales del Caribe bajo el Programa de Innovaciones en la Conservación. Sus copias son limitadas. Si quieres conocer a Eugenio y algunas plantas nativas de las que se mencionan en este episodio, hemos publicado algunas fotografías en las redes sociales de Para la Naturaleza. Además, te invito a visitar nuestra agenda de eventos en reservaciones.paralanaturaleza.org. Allí encontrarás actividades voluntarias y muchos otros eventos para ayudar a reforestar los bosques de Puerto Rico. Escríbenos a ecotono@paralanaturaleza.org con tus comentarios, preguntas o sugerencias después de cada programa los martes de 3:30 a 4 de la tarde. Este programa fue grabado y editado por Soraya Díaz. Agradezco a todos los colaboradores de este programa y a Eduardo Alegría por la música. Recuerda que puedes encontrar este y todos los episodios de Ecotono a través de las plataformas sociales de Para la Naturaleza y Cadena Radio Universidad. Les habló Débora Rodríguez, una voz para la naturaleza. Gracias por escuchar Ecotono, un espacio radial donde intérpretes de la naturaleza y sus invitados comparten su conocimiento, ayudándote a experimentar las islas de Puerto Rico desde la perspectiva de los organismos que le dan vida. Todos los martes, desde las 3:30 de la tarde, un programa de Cadena Radio Universidad y Para la Naturaleza. Acaba de escuchar el podcast de Ecotono. Le invitamos a que nos sintonice los martes a las 3:30 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo un mundo de música e información.